Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Valor por Dinero y ciclo de vida de los bienes, servicios y obras. Ahora veremos el módulo 4, que corresponde al valor por dinero en la ejecución del contrato. El curso se divide en 5 módulos. Ya hemos avanzado hasta nuestro módulo 4. En el módulo 1 entendimos el concepto de valor por dinero y vimos que valor por dinero es la relación óptima entre dinero y valor. Dinero es más que precio, porque incluye los costos del ciclo de vida del producto. Y valor es más que un producto, porque incluye todos los beneficios que trae ese producto para la obtención del valor público y la satisfacción de necesidades. En los módulos 2 y 3 empezamos a ver cómo se aplica ese concepto en el proceso contractual, especialmente en las etapas precontractuales, es decir, antes de la firma del contrato. En el módulo 2 entendimos cómo se aplica el concepto en la etapa de planeación y cómo es muy importante la identificación temprana de la necesidad que queremos satisfacer con nuestro contrato. En el módulo 3, el módulo anterior, vimos cómo se aplica el concepto en la selección de ofertas y cómo se debe combinar criterios de calificación, ponderación y valoración del dinero y el valor. Hoy veremos cómo se aplica el concepto durante la etapa postcontractual, específicamente en la ejecución del contrato. El objetivo que tenemos para este módulo es entender cómo el valor por dinero se alcanza durante la ejecución del contrato. ¿Qué significa esto? Las etapas precontractuales nos preparan para la obtención del valor por dinero, pero si no nos aseguramos que esa obtención sea efectiva en la etapa de ejecución del contrato, podemos tener una muy buena planeación y una muy buena selección y aún así no obtener valor por dinero. Es por esto que nunca debemos descuidar las etapas de ejecución. Nuestra obligación como compradores públicos no es tener buenos contratos, es tener buenos procesos de contratación. Y los buenos procesos de contratación no se limitan a las etapas precontractuales. Los buenos procesos de contratación se materializan en las etapas postcontractuales. Para empezar, como siempre, retomemos nuestro contexto normativo y veamos cómo ese contexto normativo de la compra pública en Perú con la nueva ley nos amplifica nuestras responsabilidades, pero también nos otorga mayor autonomía. En particular, la nueva norma de contratación de Perú nos dice que la organización, elaboración de la documentación y conducción del proceso de contratación, el cual incluye la ejecución del contrato hasta su conclusión, así como la opción de decisiones discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante. Hagamos una pausa ahí. Es explícito que la norma cumple la ejecución del contrato y que esa ejecución del contrato son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante, con independencia del régimen jurídico de su vínculo. Y aquí la norma se especifica que esa ejecución se prioriza con los principios de publicidad y valor por dinero. Entonces, este artículo de la ley nos da todo el marco normativo para tener una ejecución orientada a valor por dinero bajo la autonomía y responsabilidad de ustedes como funcionarios públicos contra que les corresponde la contratación pública. Entonces, vamos a ver que durante la etapa postcontractual hacemos dos grandes actividades para lograr el valor por dinero. En la sesión de hoy veremos el monitoreo, que es el que se realiza durante la ejecución del contrato. En la próxima sesión, en el próximo módulo, último módulo de nuestro curso, veremos la evaluación, que es el que se realiza al finalizar la ejecución del contrato. Es decir, que para el logro de valor por dinero necesitamos tener monitoreo y evaluación postcontractual. Entonces, hablemos del monitoreo. De acuerdo con las institucionales a la vanguardia, como la institucionalidad del Estado Meridional de Australia, nos dicen que el monitoreo busca cuatro cosas. Primero, asegurar que la calidad de los bienes o servicios siga siendo adecuada. Es decir, durante la ejecución del proceso, durante la ejecución del contrato, tenemos que estar monitoreando que lo que nos están entregando cumple con la calidad que requiere el usuario. Si no es así, deberíamos hacer algún ajuste sobre el contrato. Lo segundo,
Asegurar que no haya impactos adversos o no deseados en los resultados del contrato. Durante el monitoreo debemos estar revisando permanentemente que no haya consecuencias que no hayamos identificado, que no haya impactos adversos al usuario, que lo que estamos obteniendo es lo que esperábamos obtener. Tercero, identificar cambios en el costo de las especificaciones. Es posible que no hayamos tenido en cuenta algún costo o alguna especificación durante el proceso de planeación. Eso de por sí ya es una desventaja, pero es una mayor desventaja si no solamente no los identificamos durante el proceso de planeación, sino que tampoco los identificamos durante la ejecución del contrato. Por eso es importante que durante la ejecución del contrato monitoreemos si hay algún costo o especificación nueva que no hayamos tenido en cuenta con anterioridad. Y la cuarta recomendación que nos hacen desde Australia es que identifiquemos con el monitoreo si hay resultados adicionales no previstos en la etapa de planeación. Entonces, ¿el monitoreo de qué se trata en general? El monitoreo se trata de mantener en el foco la necesidad, de mantener en el foco la satisfacción de la necesidad. No es solamente que la ejecución del contrato se trata de la entrega prevista en los términos previstos en la etapa precontractual. Se trata de asegurar que eso que previmos en la etapa precontractual sigue siendo adecuado para la satisfacción de la necesidad. En caso que durante la ejecución identifiquemos resultados, condiciones, impactos, costos, especificaciones que ponen en riesgo la satisfacción de la necesidad, es importante hacer los ajustes oportunos para que esa ejecución se vuelva a realinear con la satisfacción de la necesidad. El monitoreo se basa en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es el cumplimiento de las obligaciones? No es solamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La obligación que tenemos como comprador público va más allá del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluye las obligaciones contractuales, pero debe además, sobre todo, incluir la satisfacción de la necesidad. Por eso, para el monitoreo es importantísimo hacer el monitoreo de los riesgos preidentificados. Seguramente dentro de la etapa de planeación hemos identificado algunas condiciones que podrían poner en riesgo la satisfacción de la necesidad y durante el monitoreo debemos estar velando constantemente para ver si esos riesgos se materializan o no. Pero además tenemos que tener indicadores de cumplimiento. Tenemos que tener indicadores de cumplimiento de la satisfacción de la necesidad. Tenemos que estar viendo constantemente si durante la ejecución del contrato esos indicadores se van cumpliendo o no, para que así aseguremos que el contrato cumple con su propósito. Veamos un ejemplo. Imaginémonos que en una región del país hay una epidemia de dengue y que las autoridades sanitarias están requiriendo con urgencia toldillos para disminuir las picaduras de mosquito y la incidencia de esta enfermedad. Claramente tenemos un contexto de emergencia y en este contexto de emergencia la autoridad sanitaria ha decidido contratar con una empresa local la fabricación de una alta cantidad de toldillos. Hasta ahí, la etapa precontractual. Identificamos la necesidad, convertimos esa necesidad en un requerimiento, seleccionamos una empresa y firmamos un contrato. Luego ocurre que durante la ejecución del contrato, la empresa contratada manifiesta que no podrá cumplir con los plazos establecidos para la entrega y solicita una prórroga. Es decir, se materializa un riesgo, se materializa una condición no prevista y entonces se llega a un acuerdo con el proveedor para autorizar la prórroga en la entrega con una sanción económica por la demora. El contrato establecía seguramente en alguna cláusula que en caso de algún incumplimiento, por la razón que fuera, se aplicaba una sanción económica. En este caso, puede ser que hayamos cumplido todos los requisitos del contrato, pero es claro que no satisfacimos la necesidad. ¿Por qué? Porque la transacción no solamente era la entrega de toldillos, sino era la entrega oportuna de toldillos. De nada nos servía en este caso recibir esos toldillos
con un retraso, porque la emergencia está en este momento, la emergencia no es futura, es actual. Entonces, este ejemplo lo que busca es ilustrar esa condición en la que durante la ejecución del contrato se materializó un riesgo y no se le dio el correcto manejo a esa materialización, aun cuando se aplicaron las condiciones previstas en el contrato. Recuerden, durante la ejecución es que se cumple la satisfacción de la necesidad. La ejecución del contrato no se trata solamente de cumplir con las condiciones contractuales, se trata de satisfacer la necesidad. Entonces, no pierdan de vista siempre que los ajustes durante la ejecución deben estar enfocados en el cumplimiento del contrato, pero sobre todo en la satisfacción de la necesidad. El monitoreo debe medir la brecha entre lo planeado y lo ejecutado. En el ejemplo anterior, se planeó una compra con un plazo y un propósito específico. El monitoreo nos debe estar midiendo siempre si eso que se planeó se está ejecutando, para que cuando se presenten diferencias, se tenga la capacidad para reaccionar con agilidad y enfocado al propósito del contrato. ¿Cuál es el propósito del contrato? La satisfacción de la necesidad. Si no hacemos un monitoreo constante y permanente de esas brechas, puede ocurrir o que no nos demos cuenta que ocurrió una brecha entre lo que planeamos y lo que se ejecutó, o que cuando nos demos cuenta ya no tengamos la agilidad para reaccionar. Para hacer este monitoreo, se deben considerar asuntos críticos como los cambios en las condiciones de entrega del producto que habrían podido llevar a seleccionar a otro proveedor, costos del ciclo de vida no contemplados en la oferta económica, daños y perjuicios durante la ejecución. En general, debemos ver si durante la ejecución las condiciones de entrega, de costos y de daños podrían haber llevado a seleccionar un proveedor distinto. Y si es así, eso puede ser una clara señal de la necesidad de rescindir el contrato. Algunas formas que tenemos para reaccionar frente a imprevistos en la ejecución son, en su orden, primero, buscar siempre la colaboración con el proveedor para mejorar la gestión y el rendimiento del proceso contractual, de la ejecución del contrato. Busquemos siempre primero la colaboración directa e informal. Entendamos qué está pasando y veamos desde nuestra posición como compradores si podemos hacer algo. Luego, si es necesario negociar una modificación del contrato, esas negociaciones claramente deben estar dentro del marco normativo y dentro de las condiciones preestablecidas en el contrato. Si ya vemos que esas negociaciones podrían haber llevado a que el momento de la selección habría sido seleccionado un proveedor distinto por condiciones de plazo, de costos o alguna otra condición, es una señal de que debemos rescindir el contrato y que esa decisión estaría justificada. En Australia utilizan algunas preguntas orientadoras para adelantar el monitoreo. Esas preguntas nos pueden servir en los procesos de contratación. Antes de verlas, quiero recordarles que la aplicación de estas preguntas debe hacerse dentro del principio del balance entre esfuerzo y complejidad. No necesitamos aplicar estas preguntas a todos los procesos de contratación. Apliquémoslas a aquellos procesos de alta complejidad. No todos los procesos requieren tener un monitoreo constante y permanente. Apliquemos el monitoreo constante y permanente a aquellos procesos de alta complejidad, a aquellos procesos que no son recurrentes, a aquellos procesos que no son comunes, a aquellos procesos que tienen un alto riesgo político, económico, social. Esos son los procesos en los que debemos tener un monitoreo constante. Para ese monitoreo constante podemos aplicar esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo va a monitorear los resultados del valor por dinero más allá de la supervisión del contrato? En estos procesos debemos anticiparnos para planear el monitoreo. B. ¿Cuáles son los controles mínimos necesarios para determinar si la satisfacción de la necesidad está en riesgo? ¿Cómo sabrá la organización si los proveedores están cumpliendo con sus obligaciones contractuales y logrando los compromisos esperados? Esto se refiere a los indicadores de monitoreo, como lo veíamos antes. Debemos determinar cuáles son los indicadores de desempeño durante la ejecución
que nos van a poder indicar si la ejecución se está adelantando en alineación con el objetivo de satisfacción de necesidad o no. Y por último, qué acciones mínimas puede tomar para garantizar que existe la capacidad adecuada para llevar a cabo el monitoreo. Entonces debemos, primero, planear el monitoreo. Segundo, identificar indicadores que nos permitan adelantar ese monitoreo. Y tercero, pensar qué vamos a hacer en caso de que el monitoreo nos indique que tenemos que tomar una acción durante la ejecución. Entonces, en resumen, en este módulo vimos cómo se aplica el concepto de valor por dinero durante la ejecución del contrato. Entendimos que si no adelantamos un monitoreo durante la ejecución del contrato, ponemos en riesgo el logro de valor por dinero. Es decir, ponemos en riesgo la satisfacción de la necesidad. En este módulo vimos cómo adelantar un monitoreo permanente del contrato durante su ejecución. En este módulo entendimos también que ese monitoreo solo se aplica para contratos de alta complejidad. No debemos hacer monitoreo constante en contratos de baja complejidad. Y también vimos algunas preguntas orientadoras y algunos criterios de monitoreo de institucionales a la vanguardia que nos van a servir para adelantar esta actividad. Ya estamos próximos al cierre de nuestro curso. Solo nos falta un módulo. Nos falta el módulo del cierre del proceso contractual, el módulo de la evaluación del contrato. Ese módulo lo veremos la próxima vez y entenderemos cómo hacer la evaluación de los resultados de la contratación desde la perspectiva del valor por dinero. Nos vemos pronto.